Hola, ¿cómo están? Feliz día. Estoy hoy por aquí con ustedes para compartir un poco cómo fue el proceso de la transformación de la fotografía analógica a la fotografía digital cuando Kodak anunció hace años atrás que acababa de dejar de producir rollitos de negativo y que solamente quedaban 2 años de inventario y que de ahí en adelante lo que venía era la fotografía digital. Recuerdo que había una incertidumbre muy grande en ese sector, porque era como el anuncio de que hasta aquí llegaba el modelo de negocios como lo conocíamos en ese momento. Los laboratorios fotográficos se tenían que transformar sí o sí, porque ya Kodak les estaba indicando las transformaciones que venían, y no era algo que estuviera en las manos de ellos controlar, porque al detenerse ya la producción de rollitos de negativos, evidentemente venía una transformación. Y en ese momento todavía era de alguna manera insospechable que la fotografía digital iba a ser lo que en día de hoy es, porque cuando ellos hacen ese anuncio, las cámaras digitales iniciaron con 1.3 megapíxeles, después subieron a 2.6 megapíxeles. La calidad de la fotografía digital todavía no era, en definitiva, una calidad que superara al negativo, y había mucha incertidumbre en qué era lo que iba a pasar. Los fotógrafos profesionales evidentemente tuvieron su proceso de negación en que esto iba a cambiar, pero algunos de ellos fueron adaptándose a los cambios que venían y se fueron educando hasta que llegó un momento determinado en el que ya tuvieron que hacer la transformación a cámaras más modernas, digitales, y comenzar ese proceso de cuáles eran las diferencias que iban a haber entre las cámaras análogas que ellos venían manejando a las cámaras digitales que les tocaría entonces empezar a trabajar. Eso hablándolo en el entorno profesional. En el entorno del común, nosotros como empleados de tienda en atención al cliente, recuerdo que nos tocó un proceso de educación completo hacia el cliente, porque el cliente llegaba con la cámara y a veces no sabía cómo era el proceso de la unidad de memoria, de la tarjeta. Para pasar las fotos, nosotros teníamos que recibir las tarjetas, tenías que seleccionar cuáles ibas a imprimir. Empezamos a tener cambios en lo que era la estructura y la dinámica del proceso en la tienda. Me acuerdo que en ese momento llegó Photoshop 5.0, que era algo totalmente novedoso. Tuvimos que recibir un equipo adicional que iba, de alguna manera, adaptado a la máquina que ya existía de una forma híbrida para poder adaptar lo digital a lo análogo. Y así sucesivamente empezamos a tener una cantidad de cambios, ¿verdad? Pero en definitiva ya Kodak venía avisando que el cambio se iba a dar. Obviamente hubo cierta resistencia, pero en la medida en que fueron pasando los años, hoy en día ves que hay una cantidad de laboratorios fotográficos mucho menores. Algunos se dedican a imprimir una que otra fotografía en papel como tal, pero obviamente el sector de la fotografía cambió. La reflexión está en torno a que realmente la fotografía cambió y se transformó, pero no dejó de existir, porque en ese proceso de transformación con los años, no solo evolucionaron las cámaras digitales, sino que llegó la tecnología móvil, la tecnología de los teléfonos con cámara, y en la medida en que esa tecnología de los teléfonos con cámara también fue evolucionando y mejorando, hoy en día la fotografía sigue viva y todos tenemos acceso a poder realizar fotografías de múltiples maneras, y pasamos de hacer fotografía para unas cosas en particulares que se hacían hace muchos años atrás, eventos sociales, familiares, cumpleaños, hacer un uso de la fotografía a través de nuestros teléfonos móviles al día de hoy, para compartir en redes sociales. ¿Quién nos iba a decir en aquel entonces que iba a existir algo llamado Facebook? ¿Quién nos iba a decir que iba a existir algo llamado Instagram? Inclusive, ¿quién nos iba a decir que íbamos a poder tener acceso a tener cámaras de la calidad que hoy en día tenemos a través de nuestro teléfono? Y ahí es donde realmente va el punto de reflexión que quiero compartir con ustedes, porque realmente en este momento tenemos mucha incertidumbre en qué es lo que pudiese llegar a pasar. Y lo único cierto que tenemos hasta el momento, lo único que sabemos hasta el momento, es que ya tenemos un cambio anunciado y no sabemos lo que puede de alguna manera ir pasando en los días siguientes. Hay cosas que simplemente pueden ir cambiando. De repente alguien, o alguna empresa grande o alguna empresa pequeña, de repente surge algún modelo de negocio nuevo que permita que se desarrollen otros negocios a raíz de él y que haga que se nos abran nuevas oportunidades. Lo que sí es cierto es que tenemos que estar en constante flexibilidad de aprender cosas nuevas. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a lo que nos puede tocar estar viviendo, y seguir adelante todos los días,
algunas personas en adaptación, otras personas con la capacidad de crear cosas nuevas y dejar que todo vaya fluyendo poco a poco, a ver cómo se van moviendo los entornos, los mercados, nosotros, cómo nos vamos adaptando a lo que se nos va presentando en el día a día y ya veremos qué sucede, a ver en qué termina la transformación de nuestro comportamiento social en el mundo entero, porque no es nada más en Venezuela, es a nivel mundial, cómo va a ser esa adaptación después de lo que es el coronavirus, cómo nos vamos a adaptar a comportarnos socialmente nuevamente, cómo va a ser ese proceso, en qué línea vamos a empezar a compartir sin tanta angustia y nos van a dejar, evidentemente, de acuerdo a las políticas del gobierno, empezar a tener rutinas nuevamente diferentes. Mientras tanto, creo que es súper importante que podamos contar con recursos tecnológicos que de alguna u otra manera nos permitan mantenernos en contacto. Por lo tanto, pues tenemos que aprovechar que ellos existen para poder hacer todo lo que podamos hacer a través de ellos, y por eso es que se dice que la transformación digital hay que ir por esa vía sí o sí. Posiblemente a futuro haya un equilibrio entre lo digital y lo presencial, sin embargo en este momento es una buena manera de que todos nos mantengamos en contacto, así que la invitación es a seguir aprendiendo sobre estas plataformas. Hay plataformas nuevas, Facebook está ofreciendo plataformas nuevas de comunicación, Google también lo está haciendo, y así sucesivamente van a seguir llegando ideas innovadoras que nos van a permitir teletrabajar, comunicarnos, compartir en familia, a distancia, pero eso sí, mantenernos comunicados. Así que los invito a seguirnos por el canal de Instagram TV. Recuerden que vamos a estar teniendo algunos lives con algunas personas en áreas específicas con conocimientos bien profesionales que nos van a ayudar a entender algunas cosas en cuanto al comportamiento humano, en cuanto a aspectos tecnológicos. Así que los invito a que estén pendientes de los lives que están por salir.